Hoy les voy a pedir que cierren sus ojos un momento y que le den gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Ahí donde está, cierra sus ojos y le dé gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir en una cruz, y dele gracias a Dios porque después Dios lo levantó de entre los muertos y ahora es nuestro Señor y Salvador. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos aquí para darte gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra un día. Él tuvo que pasar por un sufrimiento indescriptible. Él tuvo que sufrir nuestros dolores. Él tuvo que cargar, Él tuvo que llevar en la cruz nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir en una cruz para pagar por todos nuestros pecados y para darnos la salvación y la vida eterna. Y gracias por haberlo resucitado al tercer día, para que hoy podamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal y ser creyentes y no incrédulos. Gracias, Dios. Ahora preparamos nuestro corazón para compartir tu palabra y te suplicamos, Dios, que tú nos unjas y nos uses con tu Espíritu Santo y permite que esta palabra que voy a compartir pueda servir para que cada uno de nosotros podamos estar seguros de que vamos a estar contigo en el futuro, pero también para que podamos estar seguros de que vamos a recibir tu bendición. Señor, usa mi vida como un instrumento y permite que esta palabra pueda quedar en los corazones y cumple el objetivo para lo cual es enviado. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser salvos, en el futuro estar en el cielo, y todos y cada uno de nosotros podamos tener las bendiciones que tú has prometido a los que te obedecen estando vivos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Le puede poner así o le puede poner: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el arca de Noé. Como quiera. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, o no todo el que me diga Señor, Señor entrará al arca de Noé, como en aquel tiempo no todos entraron al arca, solamente Noé y su familia. Hace 8 días vimos que el propósito de la muerte y resurrección de Cristo, y lo voy a recordar en honor a Él y en honor a que hoy en día están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en muchos países del mundo, y de esa manera estamos honrando, se está honrando a Cristo, aunque algunos lo honran de una manera que no creo que le agrade al Señor. Entonces, repito, hace 8 días vimos que el propósito de la muerte y resurrección de Cristo fue para ser Señor y Salvador de todos, tal como lo vimos y está escrita en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 9. Se lo voy a leer en la Biblia traducción, bueno, en la traducción Nueva Biblia Viviente, que dice: pues Cristo murió y resucitó precisamente para ser nuestro Señor mientras vivamos y cuando vivamos. Y en el capítulo 10, versos 9 y 10 de esta misma carta a los Romanos nos dice lo que debemos de hacer para ser salvos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En cuanto una persona, sea quien sea, del nivel que sea, se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, reconociéndolo y confesándolo con su boca como su Señor, desde ese momento ya tiene la vida eterna, ya tiene su pase al reino de los cielos, ya tiene su pase para subirse en el arca. Solo que eso implica empezar una nueva vida.
Subirse al arca y estar en el arca precisamente implica empezar una nueva vida. Dice en la segunda carta a los Corintios, un versículo bien conocido por todos, que todos saben de memoria seguramente, ni les pregunto, pero bueno, seguro que se van a acordar. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir de que nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como Señor, a partir de ese momento ya somos salvos y con derecho a entrar al reino de Dios. Pero también adquirimos el compromiso de vivir una vida nueva, de vivir diferente a como vivíamos antes. Ahora debemos de vivir conforme a la palabra de Dios o conforme a la voluntad de Dios. En caso de no hacerlo, ni nos va a ir bien en la tierra mientras vivamos, y no vamos a entrar al reino de Dios en el futuro. Había en el mundo, en el año 2020, había en el mundo en el año 2020, según el investigador francés Sebastián FATH, unos 660 millones de evangélicos, o diría cristianos. Y según el INEGI, en México, en el año 2020, había 14 millones de cristianos, solo por decir algunos números en el 2020, porque miraba otros datos y me decían que había 2.000 millones de cristianos en el mundo, otros decían que 2.100 y todo. Me quedé con esto porque no quise tomar esos datos. Son millones y millones de gentes que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y muchos, no poquitos, no hay estadísticas, y muchos, no poquitos, lo digo de esta manera porque no tengo el número o porcentaje de cristianos, de los que confesaron que Jesucristo es su Señor y siguen teniendo problemas con su forma de hablar. Siguen chismeando, siguen murmurando, siguen demostrando rencor y resentimiento con sus palabras y sentimientos. Muchos, no poquitos, siguen batallando, teniendo problemas por su carácter. ¿Cuántos matrimonios se han ido a la basura por el carácter del esposo o el carácter de la esposa? Y conociendo la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos de todos esos millones que ya lo confesaron como Señor y Salvador personal siguen teniendo problemas de infidelidad? ¿Cuántos de esos cristianos que recibieron a Cristo en su corazón siguen teniendo problemas por sus vicios y problemas de todo índole? No tenemos el número, pero son muchos. Entre nosotros puede haber muchos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué seguimos con tantos problemas, tantas situaciones que están generando problemas en los matrimonios? ¿Por qué? ¿Por qué? Por no vivir de acuerdo a la palabra o la voluntad del Señor. Nosotros nos arrepentimos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal y adquirimos el compromiso de vivir una vida nueva, porque somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Del momento que tú te arrepientes y recibes a Cristo, adquieres el compromiso de vivir como una nueva criatura, ahora bajo las reglas de Dios, ya no de acuerdo a las reglas del mundo, ya no de acuerdo a los deseos carnales que tenemos, ahora de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Es adquirimos un compromiso. Ser cristiano es adquirir el compromiso de vivir una vida nueva, de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la causa de que los matrimonios tengan un montón de problemas? ¿Cuál es la causa de que los matrimonios
matrimonios sigan peleando. ¿Cuál es la causa? Los vicios, las palabras, las infidelidades, las acciones carnales. Esa es la causa. El no vivir de acuerdo a la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Esa es la causa. ¿Para qué nos convertimos a Cristo? Yo le he hablado a la gente y le digo: Cristo es la solución para tus problemas. Cristo es la solución, y se los he predicado aquí a todos. Y digo: Cristo es la solución para tus problemas. Solamente que decir Cristo es la solución para todos tus problemas, tendrás que aprender todo lo que nos enseña Jesucristo para que se resuelvan tus problemas. Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si quieren resolver sus problemas, tenemos que guardar los mandamientos que Jesucristo nos dio en el Nuevo Testamento, y guardar los mandamientos que el Padre Dios nos los dio desde el Antiguo Testamento, y así se acaban los problemas. La Biblia no es para que andes profesando una religión. La Biblia es para que lo tomes como tu forma de vida, desde el Génesis hasta Apocalipsis, una forma de vida. Que tu forma de vida sea de acuerdo a la Biblia, que tu forma de vida sea para que su nombre sea glorificado, que tu forma de vestir sirva para que el nombre de Dios sea glorificado, que tu forma de peinarte sirva para que el nombre de Dios sea glorificado, que tu forma de contestar y de responder a los demás sirva para que el nombre de Dios sea glorificado, que tu forma de hablar, de vivir, de hacer las cosas sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese compromiso adquirimos cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal. Tomar la Biblia como nuestra forma de vida. Y es por ello, creo yo, que nuestro Señor Jesucristo dejó muy en claro quiénes sí tendrían las bendiciones prometidas mientras vivieran, y en el futuro la entrada al reino de Dios. Les decía de los millones y millones de cristianos que hay en el mundo, muchos, no poquitos, lo digo y lo repito, lo digo de esta manera porque no tengo el número porcentaje de cristianos de los que confesaron que Jesucristo es su Señor y siguen teniendo problemas con su forma de hablar, siguen teniendo problemas con su carácter, siguen teniendo problemas de infidelidad, problemas con sus vicios y problemas de todo índole. ¿Cuál es la causa? No vivir de acuerdo a la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Si hago una encuesta aquí, de todos estamos aquí, ¿qué tipo de problemas tienen y vamos a verla? Si hay problemas, hay una causa. ¿Cuál es la causa? No estás respetando a papá, por eso tienes problemas con él. ¿Cuál es la causa? No estás respetando a tu esposo, por eso tienes problemas con él. ¿Cuál es la causa? No estás amando a tu esposa y tratando y cuidándola como Cristo cuida de la iglesia. ¿Cuál es la causa? Que no estás siendo prudente con lo que hagas. ¿Cuál es la causa? Que no estamos siendo obedientes en su palabra. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo dejó muy en claro quiénes sí tendrían las bendiciones prometidas mientras vivieran, y en el futuro en la entrada al reino de Dios o al arca. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 7, del 21 al 23. Son palabras que a veces se nos hacen: ya la sé, ya la he escuchado otra vez. Sí, pero es necesario que les escuches y te la esté recordando el Espíritu Santo otra vez para que entiendas. Dios quiere que estés en el arca, no que te bajes del arca y te pierdas. Dios quiere que tengas sus bendiciones y en el futuro la vida eterna, y no te pierdas. Y no tomes esto como una religión, tómalo como una forma de vida. Tomarlo como una religión es: voy y me doy golpes de pecho en el templo, salgo allí y le doy golpes a la esposa, le doy golpes al vecino, le robo, miento, fumo, digo chismes, digo groserías, me echo taco de oro. Eso es religiosidad. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó para ser hipócritas, nos llamó para ser santos en toda nuestra forma de vivir.
Dios no nos llamó a fingir que vivimos de acuerdo a la palabra cuando estamos aquí y allá afuera no la vivimos. Dios nos llamó para vivir en santidad y de acuerdo a su palabra, para que nos vaya bien mientras estemos vivos y cuando muramos estemos en el cielo. En el verso 21 que acabamos de leer, ya lo dimos. Se lo voy a volver a leer, Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el verso 21, y en otras palabras, es muy claro Jesús al decir que no es suficiente decirle Señor, Señor para entrar al reino de los cielos, que no es suficiente reconocerlo y confesarlo como Señor. Tenemos que vivir la palabra. El decirle Señor a Jesucristo implicaba e implica hoy en día aceptar las enseñanzas del Padre Dios como la forma de vida de papá. Repito, al decirle Señor implica hoy en día aceptar las enseñanzas del Padre Dios como la forma de vida de papá, como la forma de vida de mamá, como la forma de vida de los hijos, como la forma de la vida de las hijas, como la forma de vida de los abuelos, de las abuelas, de toda la familia. Llamar a Jesús Señor implica que debemos de aceptar las enseñanzas de la Biblia o de papá Dios como la forma de vida de papá, de mamá, de los hijos, de las hijas, de los abuelos, de toda la familia. Con estas palabras que acabamos de leer en Mateo 7 del 21 al 23, se entiende que Jesús estaba y está interesado no solo en que expresemos correctamente diciéndole Señor, Señor, sino que vivamos correctamente. Hoy cuántas veces gritamos, a lo mejor no sé quién, Señor, cuando le estamos alabando, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, gloria a tu nombre. Jesús no está interesado, no estaba interesado, ni está interesado en que nos expresemos correctamente diciendo Señor, 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 sino que vivamos correctamente. Vivamos correctamente significa vivir conforme a su voluntad. Significa el vivir correctamente, vivir de acuerdo a la palabra de Dios para asegurar las bendiciones prometidas para los que le obedecen y la entrada al reino de Dios en el futuro. Estas enseñanzas son de las más importantes. Quienes las tomamos de quien vienen, o sea de Dios, aseguramos el bienestar personal y familiar y la entrada al reino de Dios. ¿Qué fue lo que cambió mi vida? Dios. ¿Qué fue lo que cambió mi vida? Cristo. Cuando yo me arrepentí y lo acepté como Señor y Salvador personal, fue porque alguien me dijo, Cristo te ama y Cristo es la solución para tus problemas. Juan 14:6 dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso me dijeron. Y a partir de ese entonces tomamos la Biblia, empezamos a leer la Biblia y cambió mi vida. No digo que ya fui perfecto, no digo que ya soy perfecto, cambió mi vida. Y hasta el día de hoy la leo y si en algo el Señor me está mostrando que estoy mal, me corrijo. ¿Por qué?
Porque Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y si la voluntad de tu Padre es que te corrijas en aquello que Dios te está hablando hoy, corrígete hoy. Si Dios te está hablando en algo que te corrijas, tienes que corregirte hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice hasta un canto. Repito, estas enseñanzas son de las más importantes. Quienes las tomamos de quien viene, o sea, de Dios, aseguramos el bienestar personal y familiar y la entrada al reino de Dios. ¿Cómo has tomado la Biblia tú? Cada cuando la lees. Estamos aquí animándole, mi hermano Beto, yo no sé si les dijo, pero cada quien modele dice: hoy vamos en tal capítulo de tal libro. ¿Por qué lo hace? Porque él está pensando, como yo estoy pensando, que todos estamos leyendo la Biblia diario. ¿Cuánto tiempo te lleva leer los capítulos que te tocan para leer la Biblia en un año? ¿Cuánto tiempo te lleva? 15 minutos, 20 minutos. De 5 o 6 horas o 4 horas que estás en el YouTube, o de 4 o 5 horas que estás en la tele, 20 minutos no es nada. Si te alimentas más de tele y de YouTube, te conviertes en algo raro. Porque si conoces la palabra, ¿por qué actúa así esta persona? Porque se está alimentando de la tele, del YouTube. No se está alimentando con la palabra del Señor, que es algo que lo debemos tener como compromiso, leer la Biblia diario. ¿Cuánto la estamos leyendo diario? Ahora, eso que estamos leyendo lo tenemos que poner en práctica para asegurar el bienestar personal y familiar y la entrada al reino de Dios. Ya tenemos la salvación, ya la tienes. Tienes tu boleto, no lo pierdas. ¿Cómo lo puedes perder? Transgrediendo una y otra vez la palabra de Dios. Dios te habla y sigues igual las ranas. Dios te habla y genera figura hasta la sepultura. Dios te habla y en lugar de corregirte, sigues igual. O dices: no pasa nada. No hay que ser tan religiosos. Hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesucristo dejó claramente establecido quiénes entran al arca. Digo, quiénes se salvan, quiénes y quiénes no. ¿Quién le va a ir bien en la tierra y quién le va a ir bien en el cielo? Jesús menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 22, que son muchos los que en el día de juicio final reclamarán su derecho de entrar al reino de Dios por haber profetizado, por haber liberado y echado fuera demonios, o por haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús. Muchos van a reclamar en el día del juicio final: Señor, pero si yo eché fuera demonios, yo puse manos sobre enfermos, oré por un montón y fueron sanados. Señor, yo prediqué el evangelio en Chilpa, en la Deportiva, en Ciudad Labor y por todos lados, y gané muchos para ti. Señor, en tu nombre vi milagros, y muchos le van a reclamar. Y aquí hoy en día también muchos podemos sentirnos con derecho de reclamarle a Dios, porque nos congregamos, porque oramos, porque ofrendamos, porque echamos fuera demonios, porque oramos por enfermos y esto sana, porque ganamos almas para Él, porque le servimos en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos podríamos decir: Señor, en el día del juicio final le podríamos decir: Señor, si en tu nombre hice todo esto y aquello y lo otro, pues yo tengo mi pase directo contigo. A lo mejor el Señor dice: lo tenías, yo te lo di y tú lo perdiste. Como nosotros servimos al Señor aquí en la iglesia, sí, Dios nos ha usado para echar fuera demonios,
Dios nos ha usado a muchos de los que están aquí para poner manos a enfermos y los enfermos sanan. Dios nos ha usado mucho para predicar el Evangelio y ganar otros para Cristo. Dios nos ha usado, sí. Y eso nos puede hacer sentirnos con derecho para que en el día del juicio final le digamos al Señor que nos deje entrar. Y es por ello que nos podemos sentir con derecho de reclamarle del por qué nuestra vida no cambia. Señor, ¿por qué mi vida no cambia? Si yo te sirvo, yo oro, yo leo la Biblia, hasta le podemos reclamar del por qué no salimos de los problemas conyugales, le podemos reclamar de por qué no salimos de los problemas económicos y de salud. Le podemos reclamar y decirle, Señor, si apenas salgo de una y cuando ya salí de una, ya entré en otra. Y le podemos reclamar a todos aquellos que sienten o nos sentimos con derecho a entrar en el reino de Dios sin ser obedientes, aquellos que dicen mentiritas blancas, aquellos que dicen mentiras o hacen pequeñas o tienen pequeñas fallas sin ser obedientes. Repito, a los que sienten con derecho a entrar en el reino de Dios sin ser obedientes, sin vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, les dirá en el día del juicio final, no les conozco, hacedores de maldad. Qué tremenda situación ese día, ¿no? Yo espero que no me lo diga bien, Señor. ¿Usted le gustaría que le dijeran eso? Que le dijeran, a ver, mujercita, que le esté reclamando, no, pues yo hice allá en Chile esto, hice esto otro. Sí, pero yo te conozco muy bien y te dije que te corrigieras y no te corregiste. No te conozco, hacedora de maldad. Ay, qué feo. Hasta yo sentí feo, ¿no? O que algunos de nosotros lleguemos allá con el Señor, ¿no? Y que le digamos, Señor, pues yo hice esto otro, hice lo otro. Yo tengo el derecho a entrar y el Señor le diga, yo te conozco muy bien. Tú te echabas unos taquitos de al pastor riquísimos. Te echabas unos taquitos de barbacoa, de borreguita o de borreguitos riquísimos. Te echabas unos tacos de ojo, pero qué barbaridad. Apártate de mí, hacedor de maldad. Qué terrible va a ser eso. Qué desilusión, ¿no? ¿Qué sentirá uno que llega uno allá porque voy a entrar y de pronto como ¿qué? No vas a entrar. Apártate de mí, hacedor de maldad. Es una enseñanza muy fuerte esto. Pero aquí nos dice quiénes van a entrar al arca, quiénes no van a entrar al arca. Y a los que hoy en día se sienten o nos sentimos con derecho a reclamar del por qué no salimos de los problemas, les dirá a algunos, a lo mejor no a todos, que es por su maldad, porque no han sometido su vida a la palabra de Dios, porque no han corregido algunas cosas, porque no han dejado de hacer algo que no le agrada a Él. Y yo y ustedes podríamos decir, de seguro que así es, ¿o no? Dios no puede decir, si no has arreglado, si sigues con tus problemas y tus situaciones ahí en casa o en el trabajo, en cualquier lado, es porque no te has corregido. No me vengas a reclamar. Yo te he demandado que seas fiel, que seas honesto, que seas prudente con lo que hablas, que no hables mentiras, que digas verdad, que no robes, que no mientas, que no andes mirando cosas que no, y no lo has hecho. ¿Cómo quieres que te vaya bien si yo dejé establecido en mi palabra que si tú obedeces mi palabra vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán? Yo dejé establecido que si tú no obedeces vendrán sobre ti todas las maldiciones y te van a alcanzar. Entonces no tienes por qué reclamarme, dirá el Señor en el día del juicio final. Hoy en día, ¿por qué sigo con problemas? ¿Por qué sigo con tantos problemas? Porque eso puede ser el resultado de tu maldad. ¿Qué tienes que hacer hoy? Tienes chance hoy. Lo único que tienes que hacer hoy es arrepentirte de tus pecados y apartarte y corregirte. Es todo lo que tienes que hacer.
porque seguramente hoy en día muchos le reclamamos, y en el futuro también muchos le van a reclamar su derecho de entrar al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de mi Padre. Y de acuerdo al contexto bíblico, yo diría: no todo el que me diga Señor, Señor tendrá bendiciones, o no les saldrán bien muchas cosas, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Dijo y dice nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me diga Señor, Señor tendrá las bendiciones aquí en la tierra mientras esté vivo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos en el futuro. Es necesario, hermanos y hermanas, que ustedes y yo podamos entender lo que significa la palabra Señor. ¿Qué significa para usted decir Señor a Jesucristo? ¿Qué significa para usted decirle Señor a Dios? Bueno, a lo mejor es necesario saber lo que significa la palabra Señor. Esta palabra proviene de la palabra griega kurios y significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. Entonces decirle a Dios Señor o a Jesús, por ser nuestro amo, si le decimos Señor, le estamos diciendo: tú eres mi amo. Tú eres Señor y dueño mío, yo te pertenezco a ti. Entonces decirle a Dios Señor o a Jesús, por ser nuestro amo, Señor y dueño, pues eso implica que lo respetemos, eso implica que le obedezcamos, eso implica que siempre estemos listos para hacer su voluntad en cada acto que realicemos. Así que decirle a Dios Señor o a Jesús nos compromete a vivir de acuerdo a su palabra o voluntad. Nos compromete a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Repito, así que decirle a Dios Señor o a Jesús nos compromete a vivir de acuerdo a su palabra o voluntad. Nos compromete a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Por eso Santiago también decía que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los que oyen y no ponen en práctica se engañan a sí mismos de que les va a ir bien en la tierra mientras vivan, se engañan a sí mismos de que en el futuro van a entrar al reino de los cielos. Si no ponen en práctica la palabra, se están engañando solos o nos estamos engañando. Quiero yo que me vaya bien, yo tengo que corregir aquello en lo que estoy mal. Gracias a Dios que Dios me permitió estar allá afuera muchos años trabajando, conviviendo con gente, enfrentando problemas, siendo tentado para caer en adulterio, siendo tentado para entrarle al alcohol, siendo tentado para robarle a los patrones. Y yo ya había recibido la palabra. Y esa palabra siempre me sirvió para decirle a algunas mujeres, decirle no y no. A veces alguien dice: ay, pastor, ¿a quién le dan para que llore? No, yo dije no y no. Yo tengo una esposa, yo tengo hijos, yo soy cristiano. Yo involucrarme con otra mujer es perder más de lo que te imaginas. Y tuve que explicarle a esa persona: por favor, no me vuelva a llamar. E insistían, y hasta que me corté totalmente. Porque cuando si el diablo te está intentando y se te está acercando una mujer o se te está acercando un hombre a ti, tú tienes que cortarle ya inmediatamente. Captas cuando esa persona se está prestando para que tú caigas. Tú te das cuenta como mujer cuando un hombre se está prestando para que tú caigas. Tú te das cuenta cuando un hombre se está prestando para que tú caigas. Tú te das cuenta cuando una mujer se está prestando para que tú caigas. Y yo me daba cuenta, pero como comía diario el alimento,
Y tenía la bendición de Dios porque me subió del puesto de una manera impresionante. Para mí es un milagro. Entonces mantener mi milagro y mantenerme en esa bendición costó fidelidad conyugal. Costó honestidad con mis patrones. Costó aguantar groserías, humillaciones de parte de los compañeros de trabajo, que entonces nadie era cristiano. Me daban con todo, aleluya, salta para atrás y que no sé qué. Aguantamos todo eso. Pues que Jesucristo sea nuestro Señor implica que lo respetemos y que lo obedezcamos, que siempre estemos listos para hacer su voluntad en cada acto que realicemos, usted y yo. Yo les doy un testimonio, seguramente que usted también ha pasado por lo que yo pasé, ¿verdad? Porque yo mientras estuve trabajando allá afuera, ahora estoy sirviendo al Señor acá adentro, es otro ambiente, es otra cosa, aquí hay otro tipo de problemas, aquí hay problemas con cristianos que tienen uno que ayudarles a corregir su vida, dándoles consejería matrimonial para que resuelvan su problema, y les damos el consejo matrimonial y salen con que siguen igual. Entonces, ¿qué hicieron el consejo bíblico? Hermanos, así que decirle a Dios Señor o a Jesús nos compromete a vivir de acuerdo a su palabra o de acuerdo a su voluntad, nos compromete a ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. A los varones nos compromete a fidelidad conyugal, nos compromete a trabajar, nos compromete a ser honestos, nos compromete a ser amables, nos compromete a ser cariñosos, a ser respetuosos de la esposa, de los hijos y de todos los hermanos y de todos los que nos conozcan. A las mujeres también les compromete a respetar al marido, a respetar a los suegros, a respetar a todo el mundo. A los hijos también les compromete a respetar a todos. Esto es la ley de los profetas, Mateo 7:12. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. O en otra traducción, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es la ley de los profetas. Eso es guardar todo lo que la Biblia dice. Respeto, respeto, respeto y respeto. Papá respeta a todo el mundo, empezando por su esposa y sus hijos. Mamá respeta a todo el mundo, empezando por su esposa y por sus hijos. Los hijos respetan a todo el mundo, empezando por papá y mamá y a todo el mundo. Así que decirle al Señor Jesús nos compromete a vivir de acuerdo a su palabra o voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es santa, pura y perfecta. Y se la dio a usted y me la dio a mí. Vamos a ver 4 puntos así rápido. Vamos a ver 4 puntos muy sencillos y fáciles de entender de lo que es hacer la voluntad de Dios. Primero, dice la primera carta a los cristianos de Tesalónica en el capítulo 4, versos del 3 al 7. Dice: Dios quiere que ustedes sean, esta es la voluntad del Señor, no es la mía. Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Y dice, Dios quiere que ustedes sean, ¿qué? ¿No lo pusieron en la pantalla? A lo mejor me equivoqué, no sé. Primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 4, versos del 3 al 7. Dice, Dios quiere que ustedes sean santos y que no tengan relaciones sexuales prohibidas. El día de ayer nos decía el pastor Owen, dice, tiene que hablar de sexualidad con sus hijos. Sí, es cierto que los chicos empiezan a tener problemas sexuales desde los 12 para arriba, y tienes que hablar con ellos de cómo pueden ellos mantenerse sanos y santos sin tener que caer en la fornicación o en relaciones sexuales prohibidas. Él decía, el que diga que cuántos hijos, allá lo decían, cuántos de los chavos jóvenes aquí han fornicado, todos, que digan que no, hombre, es una mentira. Verso 3, voy a volver a leer primero Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice, Dios quiere que ustedes sean santos
¿Qué quiere Dios? A ver, diga al que tienes a tu lado, Dios quiere que tú seas santo o santa. Uy, ya se sabe con cara, si ya lo soy, tú eres la que no eres santo. Uy, ya está frito, se puso bueno el asunto. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, que cada uno de ustedes trata a su propia esposa con mucho respeto. No soy un amén por ahí, pero así como que no salió mucho. ¿Quién fue el que dijo amén acá? Bueno, repito, cada uno de ustedes trata a su propia esposa con mucho respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben de engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. El que Jesucristo sea nuestro Señor implica que hagamos la voluntad de Dios, y dice el verso 3 que seamos santos, y eso implica no tener relaciones sexuales prohibidas. En el verso 4, el ser santos implica que tratemos a la esposa con mucho respeto. En el verso 5, el ser santos implica que debemos de dominar nuestros malos deseos sexuales y no portarnos como los que no creen en Dios. El verso 6, el ser santos implica que no debemos de engañar a los demás hermanos, ni aprovecharnos de ellos o abusar de ellos, porque a los que no obedezcan, aunque le digan Señor, los castigará duramente. De acuerdo al tema, yo diría, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de Dios, o no todos los que me digan Señor, Señor tendrán las bendiciones prometidas por Dios, sino solo los que vivan en santidad o haciendo la voluntad de Dios. Ese fue el primero. Segundo punto, ¿cuál es la voluntad de Dios en lo que estamos viendo? Segundo punto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice la carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El que Jesús sea nuestro Señor implica que hagamos la voluntad de Dios, y su voluntad es que nos dediquemos a hacer el bien a todos los ignorantes, para que no tengan nada malo que decir de nosotros. En otras palabras, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino solo los que se dediquen a hacer el bien a los ignorantes o a los que no conocen de Dios. Tercero, dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El que Jesús sea nuestro Señor implica que si sufrimos por ser cristianos y por dedicarnos a hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo permite, yo podría decir, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de Dios, sino solo los que padecieron y a pesar de ello se dedicaron a hacer el bien y nunca se vengaron de quien les hizo algo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo los que padezcan y a pesar de ellos se dediquen a hacer el bien a quienes les hacen mal. Solamente van a entrar al reino de los cielos aquellos que se dediquen a hacer el bien a quien le hace mal y no se vengan, no se desquitan de ello. La Biblia dice, no os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía la venganza yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber; si te pide de comer, dale de comer, porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nosotros, si queremos
entrar al reino de los cielos, nos tenemos que dedicar a hacer el bien y nunca procurar la venganza. Siempre hacer el bien, aún hasta nuestros enemigos. Cuarto, dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos del 15 al 18, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Se parece al punto anterior, pero no es igual. El que Jesús sea nuestro Señor implica que hagamos su voluntad, y en este último punto su voluntad es que no permitamos que otro devuelva mal por mal. Que no permitamos que otro devuelva mal por mal a otro hermano. Si viene alguien a ti que te dice: ay hermano, tal hermano, ay hermana, tal hermana me hizo esto, y no, oye, ahora yo se la voy a hacer, soy mansa pero no mensa. No, quien se mete conmigo la paga. Pues no permitir eso. Tendrías que, no hermana, no. Somos mansas pero no mensas. Pero no seamos mensas. ¿Para qué te desquitas? Déjame en las manos de Dios y ora por ella. Eso es cierto. Somos mansas pero no mensas. Yo te apoyo y vamos a darle duro. No, ¿verdad? Tenemos que, el hacer la voluntad de Dios es mirar que alguien quiere desquitarse de otro, tú tengas que decirle: no está bien. No es correcto, vamos a orar y déjame orar primero por ti para que Dios ponga paz en tu corazón y no vayas a quererle ir a sacar los ojos a la otra. En lugar de enseñarles a que se desquiten a otros, al contrario, debemos de esforzarnos también nosotros por hacer el bien entre nosotros mismos. Yo me tengo que esforzar por hacerle bien a todos ustedes. Usted se tiene que esforzar por hacerle bien a los que tienen a su lado. Usted se tiene que esforzar por hacerle bien al que está atrás, al que está adelante. Eso es lo que es la voluntad del Señor. Y tenemos que esforzarnos por hacerle bien con todos los demás de esta congregación. Debemos de estar siempre gozosos. No es fácil, ¿verdad? Aleluya. Debemos estar siempre gozosos. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero a veces estamos aquí y no se les ve mucho gozo, así que digamos como que a uno ya se le ve la cara como que, a ver a qué hora termina el pastor. Si ya aguantamos una hora los de la alabanza, y le aguantamos quién sabe cuántos minutos a Beto, ahora aguantar y luego a los de la alabanza, y ahora aguantar al pastor una hora. Pues ¿dónde está el gozo? Si el Señor está aquí, tenemos que estar siempre gozosos. Debemos de orar sin cesar y dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. De acuerdo al tema, yo diría: no todos los que me digan Señor, Señor tendrán las bendiciones prometidas por Dios, o no todos los que me digan Señor, Señor entrarán al reino de Dios, sino solo los que no pagan mal por mal, sino solo los que se dedican a hacer el bien unos para con otros, sino solo los que oran sin cesar, sino solo los que siempre dan gracias a Dios en cualquier circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Tendremos que estar gozosos, tenemos que estar orando y tendremos que estar dando gracias, Señor. Gracias, yo sé que el problema que se me vino encima hoy me sirve para desarrollar mi fe, me sirve para desarrollar el amor para con esa persona que tuvo el problema, me sirve para desarrollar las virtudes bíblicas. Todo para bien, dice el Señor, ¿verdad? Creo que es Mateo 8:28, que dice todas las cosas, Romanos 8:28, dice todas las cosas ayudan a bien a los que amamos ¿a quién? A Dios. Es cuando nosotros damos gracias a Dios por todo, estamos declarando, estamos dando a entender que amamos a Dios, y Dios cambia todo eso en bendición para nosotros. Es hacer la voluntad de Dios.
De acuerdo al texto base de este tema y al contexto, yo diría, no todos los que le digamos a Jesucristo Señor, tendremos las bendiciones que Dios ha prometido. Y no todos los que le digamos a Jesucristo Señor, tendremos las bendiciones que Dios ha prometido. Y no todos los que le digamos Señor, Señor, entraremos al reino de Dios, sino los que tomemos su palabra como nuestra forma de vida, o solo los que hagamos su voluntad. Estoy diciéndoles mentiras. Son la neta del planeta, como dirían los de Tepito, del barrio bajo de Tepito, de Morelos. La neta. La verdad es la que nos hace libres, ¿sí o no? ¿Quieres que te laven el copo y te endulcen el oído? Ve con un brujo y vas a ver que te lo endulzan, ¿no? Y paga, y hasta le tienen que pagar. No. Jesucristo dijo, y está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como conclusión, ¿qué les parece si nos tomamos un tiempo de oración para identificar las actitudes que están generando los problemas familiares? ¿Qué es lo que está generando un problema con tu esposa? ¿Quieres subir aquí? Por favor. O voy por ti. Amablemente y de buen modo. Mi amor. Miren, vamos a seguir de rápido. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempo de oración para identificar, repito, las actitudes que están generando los problemas entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos, entre tú y tu esposo, entre tú y tus padres? Porque también los hijos tienen problemas por la conducta de papá o de mamá. Aprovechamos el tiempo bien ahora. Si yo le quiero animar a que ahí cierre sus ojos, cierra tus ojos un momento. Vamos a tomarnos unos minutos para examinarnos perfectamente dentro. Tómate estos minutos para examinarte e identifica las actitudes que tú tienes y que están generando los problemas familiares. Revisa tu carácter. Mejor pídele perdón a Dios. No salgas con que así soy, así seré, así moriré. No. ¿Por qué le vas a desgraciar la vida al que vive contigo o a la que vive contigo? Eso, el que tú no cambies, el que tú no te corrijas, en eso que está fastidiándole la vida y que está echando a perder la relación y que nos tiene problemas, eso tienes que corregirlo hoy. Dios te llamó para ser feliz. Dios te llamó para bendecirte. Dios te llamó para entrar en el arca, para entrar en el reino de los cielos. Y a lo mejor ya tienes el boleto, pero tú lo estás perdiendo porque no te estás corrigiendo en aquello que está generando problemas. Si quieres llorar, llora, porque es una vergüenza que nos unimos en matrimonio para amarnos por toda la vida. Y resulta que algunos ya ni siquiera se saludan, no se hablan, ni se dicen, ahorita vengo, mi amor, siéntate a comer, ten el gasto. Algunos ya ni siquiera platican, ya en los celulares los distraen, uno por allá, el otro por allá, ya no platican como platicaban antes, los hijos encerrados en sus cuartos con el celular, papá en otro lado y mamá con el celular. Ya se echó a perder la familia. ¿Por qué no revisas
cuáles son los problemas, cuáles son las actitudes que han generado los problemas familiares y le pides perdón a Dios y a la familia. Hoy vamos a tomar la cena y no quisiéramos que nadie se quede sin tomarla. Todos la vamos a tomar como lo hemos hecho cada mes. Tómate un minuto más, si es necesario pedirle perdón a alguien de los que tienes ahí a tu lado, hazlo ahorita. Ahorita el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir perdón y a perdonar. Hay que pedirle perdón a Dios y a la familia o a quien lo tengamos que hacer. Por haberle dicho Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Cuántos decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? ¿Cuántos decimos Señor, Señor y no respetamos y tratamos a la esposa con amor, con el amor que debemos demostrar? ¿Cuántos decimos Señor, Señor y no tratamos al esposo y trata a la esposa al esposo como Dios manda? ¿Cuántos decimos Señor, Señor y los jóvenes no son obedientes a papá y a mamá? No respetan a sus padres. Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que pedir perdón a Dios y pedir perdón si es necesario a la esposa y a los hijos, y los hijos a los padres, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Después de este tiempo de oración, en el cual le pedimos perdón a Dios, y si es necesario perdonar a alguien, lo perdonamos, y si es necesario pedirle perdón a alguien, lo hacemos, y después vamos a tomar la cena del Señor. Hoy, como cada mes, recordando que nuestro Señor Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Señor y Salvador, y para que seamos creyentes y no incrédulos. Pídele perdón a Dios ahí, si ya lo hiciste, pídele perdón si es necesario a tu esposa, pídele perdón si es necesario a tu esposo o a algún hermano. Si es necesidad de perdonar a alguien aunque no esté aquí, suelta el perdón y dile Señor, yo perdono a aquella persona aunque no esté aquí. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, que conociendo tu palabra y que siendo tú nuestro Señor, te decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que tú nos dices. Te decimos Señor, Señor, y como matrimonio no nos amamos como tú quieres que nos amemos. Te decimos Señor, Señor, y no amamos a nuestros hijos como tú quieres que los amemos. Te decimos Señor, Señor, y no amamos a tu iglesia como tú quieres que la amemos. Te decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que tú dices. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos que siga siendo tú nuestro Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir que pase a Villani. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Todos los que vamos a recibir la cena del Señor. Y la cena del Señor representa algo muy particular, que es una promesa. Representa que nosotros, mientras que estemos en esta tierra, estamos alegres y estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Estamos esperando que venga el novio a recoger a esta iglesia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar constantemente limpiando nuestro corazón, limpiando nuestros pensamientos, nuestras ideas,
creo que ya tuvimos un tiempo donde hemos pedido perdón, pero ¿qué les parece si oramos y damos gracias y agradecemos por esta oportunidad que tenemos de tomar la cena del Señor? Por esta oportunidad donde hoy celebramos, es un domingo muy hermoso porque se celebra que Jesucristo vive. ¿Y usted cree que está vivo? Amén. Jesús está en nuestros corazones y está en este lugar. Así que vamos a darle gracias por este tiempo tan hermoso. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de tomar la cena que representa tu cuerpo, que representa tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, hoy la tomamos como una representación de que tú vendrás como ese novio abrazando a su novia, que es la iglesia. Es esa promesa que tú estarás con nosotros y que tú vendrás a tomar un lugar en nuestras vidas y en esta tierra. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú estás con nosotros. Tú estás en este lugar y creemos que tú estás vivo en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada corazón de tus hijos. Y te alabamos, Señor, por este privilegio de poder tomar la cena, por el privilegio de estar en tu iglesia, por el privilegio de estar en este lugar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros que hemos bajado a las aguas del bautismo, lo que hacemos es testificar delante de la iglesia que creemos, que tenemos fe en que Jesucristo habitó entre nosotros y se entregó para morir por nosotros, y que es por medio de esa sangre que nosotros hoy podemos tomar este pan y tomar este jugo de la vida en representación de su cuerpo y de su sangre. Y esto nos recuerda que todos los días necesitamos de Jesús para poder acercarnos al Padre. Así que todos los que son mayores de 20 años, que ya dieron ese paso de fe y públicamente reconocieron su fe en Jesús, son los que hoy podemos tomar este pan y este jugo de la vida. Y vamos a darle gracias a Dios, así como mi esposo lo decía. Vamos a darle gracias a Dios por este sacrificio. Señor, te agradecemos porque hoy podemos sentarnos a tu mesa, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que no somos dignos de tomar esta cena, no somos dignos de ser parte de ese memorial, pero Señor, confiamos que es a través de tu sangre, a través del sacrificio de Jesucristo, que hoy nosotros somos hechos hijos de Dios y somos, Señor, invitados a la mesa en esta tarde, y recordamos lo que un día hiciste por nosotros, lavando nuestros pecados y entregando tu cuerpo para llevar a él todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, Señor, para que hoy podamos ser dignos de tomar esta cena. Te agradecemos por ello, y con esa conciencia hoy queremos tomar de ese pan y de ese vino en el nombre de Jesús. Entonces, nuestras hermanas van a pasar a repartirles mientras nosotros saludamos a Dios. ¿Alguien falta de ser servido, hermanos? Que levante su mano. Aquí en medio. ¿Alguien más que le haga falta? Atrás de la persona también, por favor. Gracias. ¿Ya están todos listos? ¿Todos tienen ya los elementos? Pues miren, amigos, a veces estamos como muy solemnes, muy como tristes, ¿no? Pero hoy es un día de alegría, así que es la cena del Señor, deberá representar mucha felicidad y mucho gozo. Así que voltea a ver a la persona que tiene a la derecha, a la izquierda, y diga, vamos a tomar la cena del Señor. Sonríale, póngase muy contento. Vamos a tomar la cena del Señor. Gloria a Dios.
que vamos a preparar nuestro corazón. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Esta copa representa la sangre de Cristo, por la cual fuimos limpiados y comprados. Nuestros pecados ya no existen, han sido quitados de nuestras vidas porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tomemos la copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y la iglesia se goza porque sabe que nuestro Rey, que nuestro amado, viene pronto. Así que les invito a que den un fuerte aplauso y nos gocemos porque Cristo